tal, jóvenes? Vamos a trabajar una situación utilizando los modelos matemáticos del transformador eléctrico, principalmente lo que es la relación de transformación y la eficiencia. Tenemos una situación problemática que nos dice que un transformador eléctrico está integrado por una bobina en el primario con 712 espiras. N, subíndice P es número de espiras en el primario y aquí vamos a poner que son 712 espiras. ¿Ok? Dice que se alimenta, ¿sí?, con 240 volts. Entonces el voltaje del primario o la fuerza electromotriz del primario es de 240 volts. Si se induce una FEM en el secundario, o bien el voltaje del secundario, pues es igual a 1030 volts también. Volts, ¿ok? Con una potencia en el secundario, la potencia del secundario es igual a 4000 watts. 4000 watts. ¿Sí? Y una eficiencia en por ciento, recuerden que siempre va a estar dado en por ciento, del 91%. ¿Ok? Bueno, pues nos dice que determinemos en el inciso A el número de espiras en el secundario y en el inciso B las intensidades de corriente tanto del primario como del secundario. Encontrar la intensidad de corriente en el secundario es directo, ya que por la fórmula de potencia conocemos la potencia del secundario y el voltaje. Entonces podríamos conocer la intensidad de corriente del secundario de manera directa. Pero vamos en orden. Vamos a determinar el número de espiras en el secundario. Y para eso vamos a utilizar la relación de transformación que nos dice: la fuerza electromotriz del primario respecto a la fuerza electromotriz del secundario va a ser igual al número de espiras del primario respecto al número de espiras del secundario. Comúnmente se usa que el voltaje del primario respecto al voltaje del secundario es igual al número de espiras del primario respecto al número de espiras del secundario. Y bueno, pues la eficiencia pues va a estar dada en el porciento de eficiencia es igual a la potencia del secundario respecto a la potencia del primario por 100. ¿Ok? Primero determinemos nosotros el número de espiras del secundario. Ok. Entonces, vamos a partir de que el voltaje del primario respecto al voltaje del secundario es igual al número de espiras del primario respecto al número de espiras del secundario. Mi incógnita es este. Por lo tanto, tengo que despejar mi incógnita. Y no puedo hacerlo si está en el denominador. Entonces, primero la colocamos en el numerador. Si está acá dividiendo, pasa al primer miembro de la ecuación multiplicando. Y me queda que el número de espiras del secundario por el voltaje del primario respecto a el voltaje del secundario va a ser igual a el número de espiras del primario. Una vez que tenga esta forma, voy a hacer un cambio doble y voy a cambiar este que está aquí multiplicando y lo voy a pasar dividiendo. Y este que está aquí dividiendo lo voy a pasar multiplicando. De tal manera que me quedaría que el número de espiras del secundario es igual a el número de espiras del primario por el voltaje del secundario entre el voltaje del primario. Si hacemos una sustitución, el número de espiras del secundario pues va a ser igual a el número de espiras del primario, que es 712 espiras, que multiplica el voltaje del secundario, que son 1030 volts, entre 240 volts, que es el voltaje del primario. Si nosotros hacemos esta operación, ¿sí?, en nuestra calculadora, pues nos queda que 712 que multiplica a 1030, ¿sí?, todo eso entre 240 me va a dar, ¿sí?, 3055.666 espiras. El número de espiras secundario va a ser igual a 3055.666 espiras, porque los volts se cancelan, ¿sí? Aunque las espiras no son una unidad, ¿ok? Bueno, pues como no hay
espiras fraccionarias, pues eso se redondea a 3056 espiras. Este va a ser el dato de mi levanado, el número de espiras de mi bobina en el secundario. ¿Ok? Bien. Para el inciso B, donde necesitamos calcular el valor de las intensidades de corriente, bueno, pues yo requiero qué potencia tengo en la entrada. Para eso voy a partir del por ciento de eficiencia, que es igual a la potencia en el secundario respecto a la potencia del primario por 100. Yo este porcentaje se lo puedo quitar, ¿sí? Cuando me lo divido entre 100, por ejemplo, está aquí multiplicando, esto lo puedo escribir como el por ciento de la eficiencia entre 100 es igual a la potencia del secundario con respecto a la potencia del primario. En nuestro problema nos dice que es del 91%. Todo eso va a estar dividido entre 100 y eso va a ser igual a la potencia del secundario respecto a la potencia del primario. Y si eso me da 0.91 es igual a la potencia del secundario respecto a la potencia del primario. Como yo quiero saber este valor, entonces lo paso de este lado y va a pasar multiplicando, y entonces me queda aquí la potencia del primario que multiplica a 0.91 es igual a la potencia del secundario. ¿Cómo? La potencia del primario es mi incógnita, pues entonces esto lo paso otra vez al segundo miembro de la ecuación y va a pasar dividiendo y va a quedar entre 0.91. De tal manera que la potencia del primario pues va a ser los 4000 watts que tengo en el secundario entre 0.91, ¿sí? Que es el porcentaje de la eficiencia, ¿no? 0.91. Hacemos esta operación, ¿sí? Y entonces nos queda que 4000 entre 0.91 es igual a, ¿sí? Una potencia en el primario de 4395.604 watts, ¿sí? De tal manera que yo tengo una potencia de pérdida, ¿sí? Si me la preguntaran, pues de una potencia en el primario menos la potencia del secundario, ¿sí? Esa potencia de pérdida pues sería igual de 395.604 watts, que es la diferencia entre estos dos valores, ¿no? Pero me están preguntando la corriente. Bueno, yo sé que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Por lo tanto, esto implica que la intensidad es igual a la potencia entre el voltaje. En el caso del primario, pues va a ser la potencia del primario entre el voltaje del primario, lo que es igual a una potencia de 4395.604 watts, ¿sí? Todo eso entre un voltaje del primario de 240 volts, de tal manera que la intensidad, ¿sí? Va a ser igual a, vamos a la calculadora y vamos a ver que es de 18.315 amperes. En el caso del secundario, pues la intensidad del secundario va a ser igual a la potencia del secundario entre el voltaje del secundario. Una potencia de 4000 watts y un voltaje de 1030 volts. Por lo tanto, la intensidad en el secundario sería igual a 4000 entre 1030 volts. Y eso me da 3.883 amperes. Esta es la intensidad de corriente en el secundario y esta es la intensidad de corriente en el primario. ¿Ok? Muy bien. Otro ejercicio diferente es como el que vamos a mostrar. Dice, el rendimiento de un transformador es del 94%. O sea que este transformador tiene un rendimiento o una eficiencia del 94%. ¿Ok?
Cuando se aplica un voltaje en el de 150 volts en el devanado primario, o sea que el voltaje del primario es de 157 volts, o FEM, como le quieran llamar, ¿sí? Y una corriente, o sea también la corriente del primario, es de 0.5 amperes, ¿ok? ¿Cuánto vale la tensión, voltaje o FEM en los bordes del devanado secundario? O sea, el voltaje en el secundario es nuestra incógnita si se obtiene en él una corriente de 1 ampere, o sea, una corriente en el secundario de 1 ampere. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, pues nos están preguntando este valor y no me dicen cuántas vueltas tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que mi ecuación de el voltaje en el primario respecto al voltaje del secundario va a ser igual a el número de espiras del primario con respecto al número de espiras del secundario, queda fuera. En este caso, esta no se utiliza en este momento, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar con la ecuación de la potencia forzosamente, donde nos dice que la eficiencia o el porcentaje de eficiencia es igual a la potencia en el primario respecto a la potencia del secundario por 100, ¿ok? Bueno, aquí yo observo que yo de estos valores puedo determinar la potencia en el devanado primario. Entonces digo, la potencia en el primario pues, es igual al voltaje en el devanado primario por la intensidad de corriente en el devanado primario. Eso va a ser igual a una potencia de 157 volts que multiplica a una corriente de 0.5 amperes. Bueno, nos da una potencia en el devanado primario de 78.5 watts. ¿Ok? Bien, ya que tenemos nosotros la potencia en el primario, podemos utilizar la eficiencia y determinar el valor de la corriente. El valor de la corriente, ¿sí? Digo, de la corriente, el valor de la potencia. Ya que podemos utilizar la eficiencia y podemos determinar la potencia en el secundario. ¿Sí? Entonces, la eficiencia va a ser igual a la potencia del primario respecto a la potencia del secundario por 100. Esto que tengo aquí lo voy a pasar y va a pasar dividiendo. Me queda la eficiencia entre 100 es igual a la potencia del primario entre la potencia del secundario. Aquí me dice que tengo una eficiencia del 94%, entonces 94% entre 100 es igual a la potencia del primario respecto a la potencia del secundario. Punto 94 es igual a la potencia del primario entre la potencia del secundario. Sustituimos o despejamos aquí. Esta es mi incógnita, la paso para acá y me queda que la potencia del secundario que multiplica a 0.94, eso va a ser igual a la potencia del primario. ¿Sí? Sustituimos esos valores y vamos a obtener que la potencia de esta es mi incógnita, entonces este que está aquí, multiplicando lo voy a pasar al segundo miembro de la ecuación dividiendo y me queda la potencia del secundario es igual a la potencia del primario entre 0.94. Entonces la potencia del secundario va a ser igual a una potencia del primario que es de 78.5 watts entre 0.94. Sustituimos esos valores en nuestra calculadora y vamos a ver que 78.5 entre 0.94 nos va a dar una potencia en el secundario de 83.51 watts. La pregunta es, ¿cuál es el voltaje en el secundario? Bueno, pues yo sé que la potencia del secundario tiene que ser igual al voltaje del secundario por la corriente del secundario, ¿sí? Entonces aquí despejo y esta corriente que yo lo tengo de datos lo mando al primer miembro de la ecuación y pasará dividiendo a la potencia del secundario. Y eso va a ser igual al voltaje del secundario. Una potencia en el secundario de 83.51
51 watts. Todo eso dividido entre un amper. Y eso me va a dar un voltaje en el secundario, pues lógicamente de 83.51 volt. ¿Sí? Ahí está mi incógnita. ¿Ok? Si nosotros estamos conectándole 157 volts, entonces estamos hablando ahora de un transformador reductor, porque en el secundario tenemos 83.51 volts. ¿Estamos? Muy bien, espero haya quedado claro.